y el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO les da la bienvenida. También damos la bienvenida al doctor Alberto Javier Olvera Rivera, a quien ahora me dispongo a darles una reseña sobre él. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana desde el 1981 y colabora a tiempo parcial con el ITESO de Guadalajara. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Sus líneas de investigación son teorías de la sociedad civil y de la innovación democrática, movimientos sociales, acción colectiva y formas de la relación sociedad-Estado en México y América Latina. Y más recientemente, las instituciones y las prácticas de la violencia y la injusticia en México. Es maestro y doctor en Sociología por la Graduate Faculty of Political and Social Science de la New School for Social Research, New York. Destacan en su obra La Sociedad Civil, de la Teoría de la Realidad, Colegio de México, de 1999, Sociedad Civil, Espacios Públicos y Democratización en América Latina, México, del 2003, La Democratización, Rendición de Cuentas y Sociedad Civil, Participación Ciudadana y Control Social, de Miguel Ángel Porrúa, Ciesas y la Universidad Veracruzana, La Disputa por la Construcción Democrática en América Latina, del 2006, La Democratización Frustrada, Limitaciones Institucionales y Colonización Política de las Instituciones Garantes de Derechos y de Participación Ciudadana en México, Veracruz en Crisis, del 2012, y Violencia, Inseguridad y Justicia en Veracruz, del 2015. Asimismo, es editor y coautor de Veracruz en su laberinto, Autoritarismo, Crisis de Régimen y Violencia en el sexenio de Javier Duarte y La Justicia denegada, ensayos sobre acceso a la justicia en Veracruz, ambos del 2018 y editados por la Universidad Veracruzana. En los últimos años ha publicado artículos y capítulos de libros sobre el fenómeno populista en México. Ha publicado más de 90 artículos y capítulos de libros en México, Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua y Estados Unidos, así como libros de divulgación como Ciudadanía y Democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, de NELIFE, y La Rendición de Cuentas en México, Diseño Institucional y Participación Ciudadana, en la Secretaría de la Función Pública en el 2009. También ha sido profesor invitado en las universidades de California, San Diego, en York, Canadá, en Federal de Minas Gerais, en Brasil, la Nacional de Colombia y Flaxo, México. Ha dirigido proyectos de investigación con financiamiento del CONACYT, Fundación Frederick Ebert y Fundación Ford y diversas dependencias de los gobiernos federales y estatales. También ha participado en numerosos grupos de investigación nacionales e internacionales. Cabe destacar que en el campo civil ha sido asesor de la Unión de Productores de Café de Veracruz entre 1982 y 1987, fundador del Foro Cívico Jalapeño de 1988, miembro de la Dirección Nacional de la Alianza Cívica entre 1995 y 2000. También ha sido editorialista del Diario de Jalapa entre 1982 y 1989, de La Jornada entre 1997 y 2003, de La Universal 2008 al 2010, de Proceso del 2012 al 2013, del Diario Reforma del 2013 al 2018, del País Internacional a partir del 2013 y de Nexos a partir del 2020. Ha sido un asiduo participante en infinidad de talleres, seminarios, encuentros y congresos nacionales e internacionales, académicos y civiles, siempre relacionado con la búsqueda de la democracia y la consolidación de la ciudadanía. Ha sido miembro del Comité Técnico de la Comisión de Educación Cívica del IFE, del Comité Técnico Consultivo de la Ley Federal de Apoyo a las Actividades Desarrolladas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, del Consejo Consultivo de la Secretaría de la Función Pública, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, consultor de la Secretaría de Gobernación y del PNUD en temas relacionados con la sociedad civil y es actualmente miembro del Consejo Directivo de Fundar, y de 2011 a 2013 trabajó junto con un equipo de investigación de la Universidad Veracruzana en diagnósticos de la violencia, la inseguridad y la justicia en Veracruz
y para el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Desarrolló un diagnóstico sobre los consejos ciudadanos de seguridad pública y de prevención del delito que fue publicado en 2012. Ha desempeñado diversos cargos en la Universidad Veracruzana. Fue director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y miembro de la Junta de Gobierno, de la cual fue secretario y presidente. Participó también en múltiples comisiones universitarias y se encuentra y ahora es miembro del Consejo Académico Asesor del ITESO. Bueno, pues espero que esta breve semblanza de todo lo que él ha hecho nos dé una idea de pues el gran trabajo que el profesor Alberto Olvera ha ido haciendo en torno a los temas de violencia y democracia. Y ahora te doy la palabra, Alberto. Muchísimas gracias por estar ahí y seguimos con nuestra tercera sesión. Muchas gracias, Giovanna. Me quedé cansado de tanta lectura de currículum. Dije, ay Dios, con razón estoy tan cansado. Bueno, quisiera agradecer su presencia hoy aquí en la tercera sesión de este seminario sobre los retos de la democracia en nuestro país. Este día nos vamos a dedicar, como el título lo indica, ya nos pasamos a la violencia, la sociedad civil fragmentada y la ausencia de derecho en México. Es en realidad una continuidad muy cercana con lo que vimos en la sesión segunda anterior y una profundización de los problemas que ha planteado en México el tipo de transición a la democracia que tuvimos aquí. No toda transición a la democracia en cualquier país es igual a la otra, cada una tiene características específicas. México llegó muy tarde en las transiciones a la democracia, si lo vemos en escala mundial. Todos los países de América Latina, por lo menos los principales, se democratizaron entre fines de los 80s y los 90s. México fue el último país importante de América Latina en transitar a la democracia en el año 2000. Y ese mismo atraso ha causado una serie de problemas que vamos a analizar en esta sesión. Problemas de instauración democrática, se le llama técnicamente a esto. En principio quiero reiterar la conclusión a la que llegamos en la sesión anterior, lo que yo le llamo la coincidencia perversa de 4 procesos que ocurrieron simultáneamente con la transición a la democracia. Bueno, por un lado, la transición misma, una transición que caracterizamos como accidentada y sin pacto, es decir, no hubo un pacto entre el gobierno autoritario o el régimen autoritario y la oposición, sino que un poco accidentalmente, elección a elección, poco a poco, gradualmente, se fue produciendo la posibilidad de una alternancia en la presidencia de la República. Esta transición, ya consolidada en un gobierno democrático, se caracterizó por una alianza entre el PRI y el PAN. Le pongo alianza competitiva porque aunque el PAN y el PRI estaban aliados porque ambos coincidían en impulsar un proyecto neoliberal, en la práctica el PRI defendía sus privilegios autoritarios del pasado inmediato y el PAN y el PRI coincidían básicamente en su oposición a una izquierda nacionalista que se oponía al neoliberalismo. Esto condujo entonces a una especie de fragmentación del poder. El PRI mantuvo una capacidad de veto sobre las decisiones del gobierno nacional a través de su presencia en las cámaras y a través de controlar la mayoría de las gobernaturas de los estados. Entonces hubo ahí un proceso muy complicado de negociaciones continuas, de conflictos todo el tiempo. Y aunque hubo innovaciones institucionales importantes como la creación del IFAI, o sea, el Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy Nacional de Acceso a la Información, y también se consolidó el IFE, hoy INE, en la práctica, poco a poco, esas instituciones fueron siendo cooptadas por los partidos. Junto con eso, se consolidó el proyecto neoliberal que se inició desde la época de Salinas, como vimos en la clase anterior, y que tuvo su manifestación legal más clara en el Tratado de Libre Comercio. Y esta integración económica vía industrialización dependiente de Estados Unidos también se acompañó de una exportación de otra mercancía de manera ilegal, que era la mano de obra. La migración de mexicanos extraordinariamente amplia en esos años también fue un complemento a esta integración económica.
Junto con eso y simultáneamente se empoderaban los grupos del crimen organizado. Una gran transformación del crimen organizado que vamos a analizar más en detalle en un momento, pero sucede al mismo tiempo que esos dos procesos. Y finalmente el otro proceso que ya he tocado de lado es la transformación de la composición de la sociedad civil, de eso que llamamos actores de la sociedad civil. Y sobre eso vamos a hablar un poco más. Bueno, entonces, el problema de la transición accidentada que tuvimos en México fue que resultó carecer de un proyecto de reforma del Estado, de una transformación de la naturaleza del régimen. Eso quiere decir que nuestra transición democrática mostró más continuidad con el régimen autoritario que cambio. Lo que cambió radicalmente fue que hubo elecciones competidas. Se crearon algunas instituciones, ciertamente, pero en la esencia del modelo político del país continuó siendo muy similar. En otras palabras, los poderes fácticos del pasado continuaron teniendo una cuota de poder gigantesca en el gobierno democrático. El federalismo mexicano, que ya de por sí era nulo, o sea, el federalismo mexicano era una simulación en el régimen priista, como vimos en la conferencia anterior, continuó siendo ahora un fenómeno que no se puede asimilar propiamente a un modelo federal de pactos entre estados iguales con un gobierno nacional, sino se convirtió en más bien una lucha de poderes, en una fragmentación del poder. Los gobernadores tuvieron ahora mucho más poder que nunca en la historia reciente del país, algunos alcaldes también, no todos, muy pocos, y esta fragmentación condujo a que hubiese una especie de chantaje cruzado entre poderes y niveles de gobierno. Es decir, el PRI chantajeaba al PAN en la Cámara de Diputados, porque sin ellos no tenían mayoría para aprobar presupuestos y leyes en general. Los gobernadores chantajeaban al presidente porque si no, no apoyaban con sus diputados y sus senadores las iniciativas presidenciales. Todo esto se constituyó en un sistema de chantajes cruzados. Más grave que esto, que ya de por sí hablaba de dificultades en la gobernabilidad democrática, fue que el IFE, el Instituto Federal Electoral, que había sido la institución que garantizó elecciones libres, fue progresivamente colonizado por los partidos. Pero en 2003 en particular, cuando hubo que renovar a la primera generación de consejeros electorales, el PAN y el PRI se repartieron todos los puestos, dejaron afuera el PRD, y esto fue una decisión muy grave porque en la elección del 2006, que fue una elección muy competida, Andrés Manuel López Obrador reclamó que hubo un fraude. Él perdió la elección por solo 250,000 votos. Y como en realidad el PRD no tenía presencia en el IFE, no tenía gente cercana a su partido, él reclamó un fraude y desde entonces hasta ahora ha dicho siempre que le robaron la presidencia de la República, y ahí empezó su narrativa de resistencia y rechazo a las instituciones del gobierno. También esto mismo sucedía a una escala mucho mayor en los estados. En los estados, los institutos electorales estatales en casi todas partes fueron directamente controlados por los gobernadores, no hubo autonomía electoral, con excepciones temporales y parciales, digamos. Jalisco fue uno de esos estados donde hubo más autonomía de la institución electoral, pero en general lo que tuvimos fue un control político de todas las instituciones autónomas. Bueno, entonces esto significa que la democracia pues, resultó en realidad en una competencia que en la práctica no tuvo reglas ni controles. Por ejemplo, para que ustedes entiendan esto, en las elecciones para gobernador de 2004 en Veracruz, se supo que Fidel Herrera, el candidato triunfante del PRI a la gobernatura de Veracruz, había recibido casi $100 millones de los Zetas para financiar su campaña. Pero así como ahí era muy patente la intervención ya del crimen organizado en la política, esto venía sucediendo también en Zacatecas, en Tamaulipas, en Coahuila, en gran escala, de manera que lo que hoy nos escandaliza, que es la penetración del crimen en los procesos electorales, tiene antecedentes 20 años atrás en el noreste del país y en el caso de Veracruz,
a través de los Zetas particularmente, que en ese momento de la historia surgieron y se consolidaron en un momento determinado como el grupo más violento y de más rápido crecimiento en el crimen organizado. Y esta colonización de las instituciones autónomas entonces hizo que la democracia electoral misma fuera perdiendo legitimidad a los ojos de ciertos sectores de la ciudadanía. Otra cosa que complicó un poco la existencia misma de la democracia fue que muchos de los líderes civiles que habían impulsado la democracia en la década de los 90 se incorporaron a los gobiernos democráticos del PAN a nivel federal y del PRD en la Ciudad de México. Primero con Cuauhtémoc Cárdenas, que gobernó la ciudad del 97 al 2000, y luego con el propio López Obrador, en pequeña escala, pero participaron ahí. Entonces, la dirección de la sociedad civil prodemocrática en realidad desapareció, se convirtieron en funcionarios públicos, y entonces hubo una especie de vacío dentro de los sectores prodemocráticos de la sociedad civil, en los que habían luchado por la democracia. Mientras tanto, había una gran continuidad del corporativismo sindical. En los sindicatos no pasó nada, nunca hubo democracia de ninguna índole. En los sindicatos de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, de maestros, de médicos. O sea, la situación en el corporativismo nacional continuó siendo la misma que en la época autoritaria. No hubo diferencia alguna. Sin embargo, lo que sí sucedió fue que la sociedad civil parecía unida, la sociedad civil en la época de la lucha por la democracia, después ya en la época de la democracia instaurada como gobierno, se manifiesta de una manera plural. Ya no es una unidad, sino hay distintas corrientes. Empieza a emerger claramente un sector más de derecha, que es aliado del PAN, organizaciones civiles conservadoras, realmente conservadoras, muchas instituciones vinculadas con la jerarquía católica, sobre todo de ciertas regiones del país. Empieza a surgir un movimiento social conservador que se había visto muy poco en las décadas de la época autoritaria. Una sociedad civil de izquierda casi desaparece por completo, puesto que ya dejó de haber influencia de izquierda en los sindicatos y muchos de los de izquierda, digamos, se sumaron al proyecto de López Obrador. Hay una especie entonces de fragmentación política en la sociedad civil. Y lo que sí emerge como la parte más visible de esto que llamamos la sociedad civil son nuevas organizaciones dedicadas a la investigación y a la promoción de los derechos humanos, un modelo que se ha instaurado en los últimos 20 años de organizaciones civiles de incidencia que son importantes todavía hoy, pero que significan un modelo distinto de lo que era el modelo prodemocrático de los 90. Espero que esto lo entiendan bien porque sí es un cambio muy importante. ¿A qué me refiero aquí? A que la sociedad civil de los 90 que hacía manifestaciones, luchas, actos de resistencia, desplegados 1000 y en verdad observación electoral constante, mucha actividad pública y callejera, esa sociedad desaparece y se va al gobierno o se convierte en un sector profesionalizado, dedicado más bien a una investigación para la incidencia, que ha sido muy importante para este país porque ahora sabemos mucho más de lo que pasa en México, pero al mismo tiempo hizo que ese vínculo que había entre la sociedad civil prodemocrática y los sectores populares se perdiera. Los medios también se hacen más plurales, pero lo grave es que el modelo de negocios de la prensa y de los medios mexicanos en general no cambia en relación al régimen autoritario. Siguen dependiendo de los convenios publicitarios, así se les llama, siguen dependiendo del subsidio que los gobiernos le dan a la prensa. Hay casos escandalosísimos como lo que sucede justamente en Veracruz, en Tamaulipas, en Coahuila, en Nuevo León, de que se conoce cómo se dan pagos millonarios a los periodistas. El Día del Periodista, por ejemplo, en 2011 se volvió famosísimo a nivel nacional en el caso de Veracruz porque el gobernador hizo una rifa mayúscula en
el Día de la Libertad de Prensa, rifó vehículos, un departamento en una torre modernísima en Veracruz, televisiones, pantallas, pero en una escala monumental, vamos, no en pequeña escala. Y lo mismo ustedes lo pueden observar en Puebla, en Michoacán, etcétera. O sea, tenemos este modelo de relación privilegiada con ciertos medios que, digamos, ahora se expresa en forma abierta, cuando que antes había sido medio oculto en la época del PRI. En suma, tenemos una democracia electoral sin cambio de régimen, y eso es muy importante. El régimen político no es que sea democrático o no solamente, sino centralmente cómo se relacionan entre sí los ciudadanos y el gobierno. Y aquí lo que tenemos, insisto, en esta transición a la democracia mexicana es una gran continuidad. Primero, por la federalización fallida. Los congresos, por ejemplo, de los estados son una vergüenza. Se instaura lo que un amigo de Oaxaca le llamaba el voto a la carta. Es decir, los diputados aprobaban leyes, presupuestos y demás en función de lo que les pagaban por el voto de cada ley, de cada aprobación. Entonces, esto fue escandaloso. En Oaxaca hubo un caso muy conocido de que les pagaron 50,000 pesos a cada diputado por aprobar un presupuesto una vez que estaba trabado el Congreso. En Veracruz les pagaron N veces, también 50, 100,000 pesos a cada diputado por votar una ley que era de particular interés para el gobernador. Y así sucesivamente. En el caso del Congreso Federal también. Muchos diputados en los años 2013-14, cuando se hizo el Pacto por México, también cobraban por votar las reformas del Pacto por México, de tal forma que se hablaba, por ejemplo, entre algunos diputados panistas, aunque no solo entre ellos, también del PRI y del PRD, de que la Avenida de la Reforma, ya no se iba a llamar así, sino la Avenida de las Reformas, porque muchos de ellos compraron departamentos en esa avenida, digamos, ¿no? Que gracias a que ese proceso que estoy mencionando les permitió vender sus votos muy productivamente. Eso significa entonces que la política carece completamente de moral y de principios ni de programas. Se vuelve un mercado, básicamente. Eso es cómo estaba funcionando en la práctica la democracia. Te decía yo además que las corporaciones sindicales mantienen su poder y sus prácticas. Eso especialmente es gravísimo porque los sindicatos corporativos siguieron teniendo el control operativo de los gobiernos federal y estatales. O sea, los trabajadores de base, los que hacen las cosas, siguieron siendo sindicalizados en un modelo corporativo. Y esto hacía también que había posibilidades de veto fáctico de esos sindicatos sobre decisiones que los afectaran. Finalmente tenemos instituciones de justicia que yo le llamaría deliberadamente fallidas si no reformadas. El sistema de justicia en México, eso lo explicamos un poco en la conferencia anterior y en la primera también, como una perspectiva histórica, y eso es, ojalá que lo tengan ustedes muy en claro. El sistema de justicia se construyó en forma deliberada para que no funcionara, no para que funcionara, sino para que no funcionara. Todo régimen autoritario no puede convivir a largo plazo con un Estado de derecho funcional. ¿Por qué? Porque los regímenes autoritarios funcionan sobre la base de la violación sistemática de la ley o la aplicación totalmente, ¿cómo podríamos decirlo? La aplicación discrecional de la ley. Se le aplica a quien los gobernantes consideran pertinente y a quienes no se les perdona. Algo que sigue existiendo hasta la fecha. Pero digamos, este esquema de que no puede haber un poder judicial, una fiscalía de justicia, que sean autónomas verdaderamente, sino que tienen que depender políticamente del Ejecutivo, es una tradición mexicana que viene desde el siglo XIX, que se consolida en la dictadura de Díaz, que continúa el PRI en su larguísima dictadura de 80 años y sigue hasta la fecha sin haberse resuelto jamás. Les decía yo la clase anterior que el sistema de justicia en México, y eso ojalá no lo olvidemos, siempre fue el patito feo del Estado, ¿no? Las peores instalaciones, el personal más mal pagado, el estatus social más bajo. Y esta situación, aunque ha venido cambiando progresivamente, no se ha resuelto y este es uno de los problemas estructurales que la democratización no resolvió.
La corrupción se mantuvo y se multiplicó, como les acabo de narrar. La forma, por ejemplo, de contratación de Pemex con sus proveedores siguió siendo tremendamente corrupta. Eso me consta, yo tengo mucha cercanía con gente que tiene que ver con la industria petrolera. Es increíble lo que ahí pasa. Y finalmente, y lo que es muy grave, es que los partidos políticos lograron autonomizarse de la sociedad. Es decir, se supone que los partidos políticos son quienes representan políticamente a la ciudadanía. La democracia es un sistema representativo y quienes representan son los partidos. Bueno, pero resulta que en la democracia mexicana, debido curiosamente a un mecanismo de defensa de los partidos, que es el financiamiento público, pues resultó que en vez de que ese financiamiento fortaleciera institucionalmente a los partidos, logró autonomizarlos de lo social. Tenían un recurso propio por el cual pelearon con uñas y dientes, cerraron el mercado electoral a un conjunto de partidos registrados desde el principio de la transición, y a partir de ahí hemos tenido un oligopolio partidario, un oligopolio de la representación que funciona con casi completa autonomía de la sociedad. Bueno, entonces, como ustedes ven, cuando hablamos hoy día de las democracias en deterioro, en debilitamiento, etcétera, tenemos que pensar hacia atrás y decir, bueno, a ver, ¿se está deteriorando qué? Porque la verdad es que la democracia mexicana estaba muy deteriorada de origen, ¿no? Estaba funcionando con brutales vicios que marcaban más continuidad que cambio en relación con el régimen autoritario. Mientras esto sucedía en la política, entonces, teníamos la consolidación de un neoliberalismo rapaz y de una fragmentación económica y territorial. Le puse rapaz porque lo fue en relación a los recursos naturales del país, un extractivismo acentuado, una tala de bosques, que aquí Jalisco es un ejemplo no solo nacional sino mundial, tala de bosques para sembrar agave, para sembrar aguacate y para sembrar limón, lo mismo en Michoacán, y así en otros estados de la República. No es que esto no haya pasado antes, esto mismo pasó antes con buena parte de las selvas tropicales de México, como hablamos en la clase anterior, en la época del desarrollismo estatista. Pero digamos, ahora esto sucede en una escala mayor y más rápido, muchísimo más rápido, y bajo nulo control, digamos, de la autoridad, de manera que verdaderamente ha sido un desastre ambiental esta forma de crecimiento de la agricultura moderna. Y tenemos también una industrialización que crea como nichos modernos, digamos, en el occidente y norte del país, que se integran al mercado norteamericano. Pero es una integración que se basa en bajos salarios y nulas regulaciones laborales y ambientales. O sea, esta industrialización exitosa que ha tenido México se logra al costo de instaurar muy bajos salarios para los trabajadores, ignorar las regulaciones ambientales y, darle carta abierta a este capital extranjero, básicamente para que haga lo que quiera. De hecho, hay una competencia entre los estados por lograr la localización de fábricas en sus respectivos territorios, que conduce a que muchas veces y durante muchos años estas mismas grandes plantas industriales ni siquiera paguen impuestos locales. Por ejemplo, la planta de Audi en Puebla fue un escándalo, es una planta grande, de las más recientes del país, casi igual que la de BMW en San Luis Potosí. En los dos casos, estas fábricas se instauraron en donde están porque les perdonaron los impuestos prediales a la propiedad, etcétera, y les garantizaron abasto de electricidad, agua potable, etcétera, sin costo, más bien con una inversión pública que subsidió la instalación de estas fábricas en estos territorios. Entonces, es una manera, digamos, poco elegante de lograr esa industrialización. Y al mismo tiempo, el centro y sur del país, que carecen de mano de obra calificada y de carreteras adecuadas, pues iba quedando atrás en la misma situación anterior, previa a esta fase de integración neoliberal con Estados Unidos, de manera que la diferencia entre norte y sur del país se ha acentuado brutalmente. Entonces tenemos ahora de centro-sur de México la centroamericanización del país, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tabasco,
que si ustedes van, claramente se nota un atraso económico sustancial en relación con el relativo desarrollo, digamos, parcial, pero que real, que han tenido las zonas de Occidente y Norte. Ahora, dentro de este modelo neoliberal subsiste el capitalismo de cuates, ¿no? El capitalismo que forma millonarios sexenales en cada gobierno, los contratistas preferidos de cada gobierno, y esto significa que el crecimiento e integración económica con los Estados Unidos tuvo pocos rendimientos sociales, poco beneficio en realidad para el país, y además permitió la sobrevivencia de un mundo informal enorme, gigantesco, en donde todavía hoy, en estos días, 58% de los mexicanos trabajan. Es decir, no fue exitosa la idea de que la industrialización conduciría a la formalización, sino que seguimos teniendo un porcentaje gigantesco de economía informal que, por supuesto, alimenta circuitos criminales. Y ahí viene entonces la otra tendencia que quiero subrayar, la del crimen organizado. El crimen organizado en realidad ha tenido sus propias transformaciones que tienen que ver con la lógica del mercado de drogas. O sea, no es una cuestión solamente del Estado, sino que el mercado de las drogas a nivel internacional ha cambiado y el lugar de México en la División Internacional del Trabajo de las Drogas. Allá en los primeros 80s producíamos marihuana, un poco de heroína en Guerrero, digamos, y el narcotráfico ya tenía importancia, pero no era realmente central a su actividad económica. Pero luego, cuando los Estados Unidos bloquearon la exportación vía aérea de cocaína de Colombia, entonces hubo necesidad de trasladar la coca vía terrestre. Y para ello entonces se inventó una nueva ruta que era vía Centroamérica y México, a donde llegaba la droga vía aérea y de aquí por tierra a los Estados Unidos. Eso hizo que los cárteles mexicanos fueran una especie de intermediarios, ¿no? Recibían la droga de Colombia y la introducían a los Estados Unidos por tierra. Esto les dio un poder económico brutal, hizo mucho más competitivo el mercado criminal y ya dio lugar entonces a los pleitos internos entre bandas criminales por apoderarse de un mercado gigante. En esos mismos años el consumo de cocaína en Estados Unidos creció exponencialmente, 6% anual básicamente en los últimos 20 años, de manera que, bueno, estamos hablando de un mercado enorme, ¿no? Y tenemos que analizar el fenómeno de las drogas como lo que es, como un mercado capitalista, ¿no? Hay consumo, hay producción, hay intermediarios, hay vendedores mayoristas y minoristas, es igualito. Se tiene que analizar como empresas. Esos son empresas criminales. Entonces, esta situación condujo a que se empoderaran los grupos criminales. Y luego ha venido, mucho más recientemente, en los últimos 10 años, un nuevo cambio más peligroso todavía, en donde ya los cárteles mexicanos más importantes se han vuelto productores de metanfetaminas y de fentanilo, que es la nueva moda, digamos, ¿no?, del consumo de drogas. Y esto ha hecho que ahora ya no dependan estos grupos criminales del abasto de los colombianos, sino que lo produzcan en México para exportar a Estados Unidos. Ahora es un nuevo circuito de materia prima china que llega a Manzanillo, que llega a Mazatlán, que llega a los puertos del Pacífico en general, y se producen en las llamadas cocinas o laboratorios este nuevo tipo de drogas sintéticas. Y eso le da una importancia central a los territorios del Pacífico mexicano, a Michoacán, a Jalisco, a Colima, que no por nada son los estados más violentos del país, y también a los estados por donde transita ese tipo de productos hacia la frontera. Pasan por Guanajuato, pasan por Zacatecas, pasan por San Luis Potosí, Nuevo León, y llegan a Tamaulipas, una ruta, la otra de Ciudad Juárez y la clásica de Tijuana. Entonces tenemos ahí ahora un nuevo mapa, digamos, de la presencia territorial del crimen. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en medio de este caos de una transición a la democracia muy poco ordenada y en gran medida fallida, tenemos que emerge el poder criminal que no había antes de la transición a niveles extraordinarios, y por supuesto empieza a entender este mundo criminal
que le importa mucho controlar los gobiernos locales, para asegurar su presencia territorial, para no tener que depender de pactos distintos con las autoridades. Bueno, entonces, la competencia entre grupos criminales la hemos leído en México como un problema de cárteles. Yo quisiera decir, aunque sea de paso, pero en un seminario que hicimos aquí en el ITESO durante un año casi, hablando de estas cosas, nos dimos cuenta del concepto de cártel era errado. No existen cárteles porque eso nos da la idea de una empresa unitaria dirigida con un CEO y luego sus respectivos gerentes comerciales. No, el mundo criminal es muy diferente, se basa en redes, asociaciones, en redes criminales bastante sueltas, muy inestables. Y eso es lo que hace que el mundo criminal sea poco predecible, muy conflictivo, muy violento y muy difícil de controlar. A diferencia de los orígenes del narcotráfico, cuando había capos reconocidos que tenían capacidad de mando no solo sobre sus estados, sino sobre regiones completas del país, hoy día los capos del narcotráfico son muchos, se han diversificado completamente, entonces tenemos un mercado que ya no es posible de controlar mediante acuerdos con 4 o 5 grandes capos, como intentó Fox en su momento y como intentó Calderón también, ¿no? Eso ya no es posible, se ha fragmentado el mundo criminal. Y junto con eso viene lo otro que quiero resaltar en este seminario, porque si no, no entendemos lo que le pasa a este país, que es la fragmentación del Estado. Cuando hablamos entonces de una democracia fallida, de una integración económica caótica, con pocas reglas, digamos, y de un mercado criminal crecientemente complejo y poderoso, nos damos cuenta de que cuando hablamos de el Estado, así con mayúscula, como lo sabemos usar, estamos hablando de algo que en la práctica no existe. No existe el Estado como una unidad orgánica, como una totalidad regida por la ley, basada en instituciones, como es nuestro pensamiento jurídico institucional normal, sino que el Estado en realidad es un conjunto de fragmentos. Uno de los libros que mencionó Giovanna hablaba de la arqueología del Estado, que cuando uno analiza históricamente los estados de cualquier país, uno va encontrando como capas tectónicas, ¿no? De instituciones que surgieron en un momento determinado, luego se le encimó otra y otra y otra, sin que hubiese en realidad una rearticulación de las instituciones. Los antropólogos políticos han estado investigando mucho la antropología del Estado, que es un campo de conocimiento indispensable para entender lo que nos pasa, porque la antropología del Estado lo que estudia son prácticas, no instituciones, no normas nada más, sino lo que hacen los actores. Y eso nos permite entender cómo hay esta fragmentación. Son estructuras, redes, relaciones, procesos políticos discretos interactuantes. Oye, larguísimo toda esa fórmula, pero más o menos describe lo que en la práctica es lo que llamamos Estado. Estado es una cosa muy complicada. Ese es el problema teórico, no existe un Estado-comunidad. El problema práctico es entonces que para entender lo que pasa, uno tiene que ir analizando los fragmentos, los pedazos del Estado. Por ejemplo, en el gobierno federal, ¿qué hace cada secretaría? A veces, ¿qué hace cada subsecretaría, cada dirección general? ¿Qué hacen los gobiernos estatales y sus respectivos aparatos? ¿Qué hacen los gobiernos municipales? ¿Qué hacen las instituciones autónomas? Y resulta que si uno analiza ese conjunto, vemos que hay lógicas distintas, lógicas temporales, territoriales, de actuación, de intereses, muy distintos. Y entonces cuando uno dice, bueno, lo que hay que hacer es una buena política pública, ¿no? Una política pública que siga el librito, debe contener los elementos siguientes, A, B, C, D, E, F. Bueno, sí, pero no. ¿Por qué? Porque en la práctica eso no se puede hacer. En la práctica quienes aplican las políticas públicas pues tienen intereses, pertenecen a redes distintas y tratan de adaptar los pedazos de política pública que les toca adaptar a sus intereses respectivos, ¿no? Entonces, lo que se diseña en el papel del escritorio de los tecnócratas de más alto nivel, cuando aterriza finalmente
es otra cosa, generalmente muy distinta de lo que se imaginó en el papel, ¿no? En el pizarrón. Entonces, esto es importante de entender, porque tenemos, por ejemplo, el caso del sistema de justicia, que es el caso ejemplar, así un monumento, digamos, a esto que estoy tratando de decir ahora, ¿no? El sistema de justicia en México es una fragmentación de instituciones totalmente absurda. Hoy día, Guardia Nacional, Ejército, Policía Federal, que todavía quedan remanentes, policías estatales, fuerzas civiles, policías de investigación, policías municipales, fiscalías federales y estatales, fiscalías especializadas, poderes judiciales locales, también con distintas territorialidades y jurisdicciones, y por supuesto el Poder Judicial Federal, que a su vez también oculta dentro de sí un montón de grupos y redes al interior. Entonces, ¿qué sucede? Que no podemos hablar de que ese tipo de instituciones funcionen como una unidad, sino que en la práctica, insisto, y conforme más fragmentado está el poder político, operan en realidad bajo lógicas parciales y particulares, ¿no? Entonces, esto mismo sucede con los cárteles criminales. Los cárteles criminales no son unidades, no son empresas modelo, ¿no? No son la General Motors, no son Apple, no. Los cárteles son empresas pequeñas y bastante caóticas. Y eso conduce entonces, precisamente, a que hoy día tengamos este problema de que algunos le llaman la ausencia de Estado o la gobernancia criminal de regiones completas del país, ¿no? Este asunto tiene que ver con las formas de articulación de actores criminales, actores estatales, actores políticos en el territorio a cada momento determinado, y cómo ellos aprenden, porque han ido aprendiendo, a influir los procesos políticos. Este aprendizaje les ha permitido controlar gobiernos municipales, financiar elecciones de una manera estratégica, poner vetos a ciertos candidatos que amenazados o asesinados, como está sucediendo este año, ya van decenas de candidatos políticos asesinados, pero también los hubo antes. Están imponiendo vetos a quienes puedan ser candidatos a puestos de elección popular. Eso significa que hay espacios del país donde hay una gobernanza criminal, se le puede llamar así, porque los grupos criminales logran establecer un control sobre las clases políticas locales. Ahora, estos grupos criminales, sin embargo, son, les decía yo, inestables, no son unas fuerzas monumentales contra las cuales no se pueda luchar. De hecho, si ustedes ven el número de muertos y desaparecidos que hay en México, eso nos habla de que las guerras criminales son terribles, hay muchas bajas. Y hay una rotación de personal, como una fábrica que rota el personal, ¿no? Los trabajadores. En el caso del narcotráfico hay una rotación de personas atrozmente rápida por bajas, caídas, los matan y los sustituyen rápidamente con quien se puede, etcétera. Y eso es posible porque existe lo que yo llamo un ejército criminal de reserva, ¿no? Un ejército industrial de reserva, como es la teoría marxista, ¿no? De que nos habla de que hay muchos trabajadores libres cuya existencia permite mantener bajos los salarios, sino un ejército criminal de reserva, porque realmente hay mucha gente muy pobre que gana muy bajos salarios y que puede estar dispuesta a trabajar para las organizaciones criminales porque simple y sencillamente la expectativa de ingresos es infinitamente superior, ¿no? De manera que tenemos una amplísima reserva laboral para los mercados criminales. Pero al mismo tiempo, esta violencia implica que los grupos criminales no son inderrotables. Podrían ser controlados relativamente fácil si existieran las instituciones de justicia operativa, sobre todo en la escala local. Pero de eso vamos a hablar la próxima conferencia un poco más para que entendamos por qué hoy día parece que el crimen no tiene control a pesar de su fragmentación y debilidad intrínseca. Permítame terminar esta plática hablando de la sociedad y de la resistencia y la resiliencia desde la sociedad. En un país en donde la violencia es tan grande, tan brutal como la que es México, justo en la época de la democracia es cuando la violencia se ha incrementado a niveles no vistos desde la época de la Revolución, hemos tenido lógicamente la emergencia de nuevos actores sociales que tratan de resistir estos procesos. Tal vez la forma más visible de esta resistencia son los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada.
Estos colectivos hoy están en todo el país, hay cientos y cientos de colectivos, lo cual nos habla del carácter nacional de esta violencia brutal y de la impunidad total con que se mueven los criminales. De manera que aquí vemos a una sociedad que resiste, ¿no? Es una sociedad que incluso hace cosas que el Estado debería de hacer. Buscar a sus desaparecidos, cavar fosas para recuperar cadáveres, investigar las redes criminales locales. O sea, muchos de estos colectivos hacen lo que el Estado debería de hacer. Y eso es una cosa impresionante, que se le haya trasladado a las propias víctimas o familiares de víctimas ellas también, la responsabilidad de asumir la búsqueda de los desaparecidos. Es una cosa imperdonable, ¿no? Inconcebible desde cualquier escala moral o política. Ha habido, sin embargo, una respuesta estatal a esta situación. Se han creado leyes e instituciones. Desde hace más de 10 años, cuando Javier Sicilia, un poeta muy importante, y su movimiento por la paz con justicia y dignidad surgieron en 2011, desde entonces han surgido leyes de desaparición forzada, instituciones dedicadas a ello, fiscalías especializadas, etcétera. Pero todo esto en un escenario de carencia de recursos y de institucionalidad tal que más bien parece esto que se trata de una política de administración del sufrimiento, como bien dice por ahí una colega antropóloga política, le llama administración del sufrimiento a lo que el gobierno hace con las víctimas de desaparición forzada. O sea, no es que las ayude, no es que investigue, no es que resuelva. De manera que tenemos entonces un problema muy grave ahí, que la sociedad intenta resolver sin tener los medios para ello. Y esto nos marca el tamaño de la tragedia que en ese campo hemos vivido, no obstante la democracia y no obstante los cambios de partidos en el gobierno. Y finalmente hablaba yo de resiliencia en términos de cómo se aguanta una situación así, porque es terrible vivir en esas condiciones. Y en esa resiliencia encontramos que se van creando entornos solidarios, por decirlo de alguna manera. Los entornos solidarios, me refiero a que los colectivos de víctimas se apoyan en los movimientos feministas y ecologistas, ha habido solidaridad de periodistas, de académicos, hay una centralidad de la agenda de la desaparición que por fin en este proceso político electoral de este año parece haber adquirido cierta centralidad, por fin, como reconocimiento de que tenemos un problema central en ese campo. Resumiendo, para terminar esta plática, quisiera ofrecer como una conclusión parcial antes de que entremos en la última conferencia ya a analizar el gobierno de López Obrador en particular, cómo estamos experimentando lo que yo llamo una democracia cooptada, ¿no? Una democracia en donde los partidos políticos han constituido una especie de oligopolio político, es decir, donde ellos mantienen el registro legal y no permiten fácilmente que entren otros actores políticos nuevos al campo electoral, con los grupos criminales como un poder de facto, con un poder creciente en muchos territorios del país y con un poder económico brutal, una corrosión del Estado y de la moral pública por la corrupción generalizada, y por tanto un problema intrínseco a una democracia muy frágil y poco institucionalizada como la que hemos tenido. Quiero poner como ejemplo de esto, precisamente muy rápido, el caso del gobierno de Peña Nieto, el gobierno anterior al actual. Peña Nieto, 2012-2018, el presidente priista que regresó al PRI al poder, había sido gobernador del Estado de México, es particularmente el gobierno donde la corrupción llegó a sus máximos niveles de descaro, digamos, y cinismo, para decirlo con toda franqueza. Una cosa impresionante. Pero sin embargo, Peña Nieto hizo reformas fundamentales para cerrar el ciclo, que yo le llamo el ciclo de reformas constitucionales neoliberales. El Pacto por México abrió la industria energética, la inversión extranjera, creó organismos de regulación económica modernos, etcétera. O sea, hizo cosas que había que hacer para completar la lógica neoliberal. O sea, que había que hacer, no eran discrecionales. Y estuvo bien que se hicieran, desde el punto de vista de la lógica de ese proyecto.
pero se hubieran hecho bien, por lo menos, ¿no? Ojalá se hubieran hecho bien. Pero el problema es que no se hicieron bien, como todas las reformas en general en el país. Se hicieron a medias, se hicieron bajo un esquema sumamente corrupto, de manera que cosas que podrían haber sido buenas para el país terminaron funcionando en un escenario de relativa ilegalidad y oscuridad, ¿no? Sobre todo lo que es la inversión privada en las industrias energéticas y mucho de las privatizaciones que desde la época de Salinas tuvieron lugar, todas fueron hechas de una forma totalmente discrecional, oculta y en medio de una profunda corrupción. Esto significa que en este gobierno de Peña Nieto como que culminó un proceso largo de degradación moral de la política, le llamo yo. Esa degradación moral quiere decir que la política democrática dejó de tener una base, un sustento ético, para tener simplemente un sustento en intereses materiales de la clase política, simple y llanamente, no en negociación. De hecho, en el Partido Acción Nacional fue desplazada la vieja dirigencia histórica que venía de las luchas democráticas del pasado y es tomado el Partido Acción Nacional por una nueva generación joven que pues es terriblemente ambiciosa, impresionante, de manera que no tenemos ahí en realidad una renovación virtuosa, sino al contrario, ¿no? Una especie de imitación de esos nuevos dirigentes jóvenes panistas de lo que ha sido el PRI histórico, ¿no? En un momento determinado. Y el PRD pues va desapareciendo de facto porque surge Morena, el partido de López Obrador, como una ruptura de lo que había sido la izquierda institucional hasta esos años, y es precisamente en medio de esa degradación moral de la política que el partido Morena y López Obrador aparecen en 2018 como una alternativa viable a un orden catastróficamente malo como era el que había creado este gobierno. Dentro de ese contexto, y para acabarla de amolar, viene el problema de Ayotzinapa, ¿no? La desaparición de 43 jóvenes normalistas de esta normal de Ayotzinapa. No puedo narrar aquí todo el escenario, supongo que ustedes han oído hablar del fenómeno. El hecho es que una alianza de policías locales de Iguala, policías estatales, Fiscalía Estatal, más grupos criminales locales de Guerrero, secuestran a los 43 jóvenes, los desaparecen, los matan para todo fin práctico. Y es aquí donde el gobierno del PRI, de Peña Nieto, no logra nunca atender el tema. Primero trata de ignorarlo, quiere dejárselo al gobierno local de Guerrero, luego le entra mal, no se hace una investigación profesional, se manipulan las pruebas, se tortura a los testigos, termina siendo un desastre jurídico y político el caso de Ayotzinapa. Y Ayotzinapa es apenas la punta del iceberg del problema de la desaparición. Pero por otro lado, el caso de Ayotzinapa, curiosamente, y como lo vamos a explicar mejor en la siguiente plática, es usado en el caso del actual gobierno como una especie de sustitución simbólica de todo el problema de los desaparecidos. O sea, López Obrador prometió resolver Ayotzinapa como si ese fuera el problema de todos los desaparecidos, como si eso abarcara, ¿no?, a la totalidad, cosa que por supuesto no es así, pero aún ese intento, ahora vamos a ver, ha fracasado lamentablemente. Entonces, lo que tenemos, insisto, antes de que llegue al poder López Obrador, es un colapso moral de los partidos de la transición, un desorden generalizado en el ejercicio del poder, gobernadores megacorruptos que pierden las elecciones en de 2016, 2017, 2018. El PRI se desmorona antes del 18, entre el 16 y el 18, de manera que ahí vamos a tener entonces las consecuencias políticas de este proceso. Bueno, entonces, como ustedes ven, estas caracterizaciones hoy en boga del deterioro de la democracia parecen tener muy poca perspectiva histórica, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que esta democracia que teníamos antes y que hemos tenido ha sido muy mala democracia, muy frágil desde el punto de vista institucional, más frágil desde el punto de vista moral, con un déficit de representación política terrible, con problemas no resueltos en materia de seguridad y justicia y con una terrible ausencia de participación ciudadana y control ciudadana sobre el gobierno. Entonces, en ese escenario, insisto,
en la próxima sesión, ya podemos entrar a entender mejor por qué puede surgir el fenómeno del observador, por qué adquiere las formas que adquirió y a dónde puede ir a dar en el contexto que actualmente vivimos. Todo esto como un largo anuncio para que vengan a la siguiente sesión. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya. Muchas gracias, Alberto, de verdad, por esta presentación tan magistral de 18 años convulsos, podríamos decir, y que nos lleva a preguntarnos diferentes aristas de cómo se aborda el poder. Por ejemplo, el tema de la gobernanza, que durante prácticamente finales del siglo XX, principios del 2021, estuvo hablando tanto de la gobernanza, a nivel teórico, a nivel político, se utilizaba o se ha utilizado como parte de construcción de política pública, y sin embargo tú inicias hablando de que más que gobernanza estamos hablando de cierta cooperación entre diferentes organizaciones junto con gobierno. También me viene a la mente al inicio de los 2000 el deseo de trabajar en el sur con el Plan Puebla-Panamá. Sin embargo, no se lleva a cabo. No sé si también podrías hablarnos un poquito al respecto, cuando hablas de esas diferencias entre el sur y el norte, cuando va creciendo. Y algo que a mí me pareció muy interesante, no sé si tenemos por aquí a futuros abogados o abogados, pero es el tema del nuevo sistema de justicia penal de 2008 a 2016, del cual tú también hablabas. Y lo digo porque en el mundo jurídico normalmente es casi una victoria para muchos. La manera en cómo se habla del nuevo sistema de justicia penal es con orgullo, se abren diferentes posibilidades a tener casos abiertos frente al público, digamos, una democratización de la justicia para algunos, qué tanto es eso y qué tanto no. Pero bueno, estas son solamente algunas cosas de las cuales yo he ido pensando en la medida que te escuchaba, pero me gustaría escuchar, también nos gustaría escuchar a los demás en caso de que tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran mencionar frente a lo que nos ha expuesto Alberto, para que él también pueda dar respuesta. Adelante. Creo que no, pero yo puedo pasarlo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias, magistral, la plática. Y era como si estuvieras describiendo los elementos de una receta para el desastre, ¿no? Como que todo se fue juntando para provocar el caos que hemos vivido y seguimos viviendo. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué tendría que haber sido diferente para que la consolidación, bueno, para que la democracia fuera una democracia más eficiente, con un Estado de Derecho que funcionara? Y bueno, ¿qué tendría que haber sido diferente y en qué medida, digamos, más allá de la voluntad política? Porque a veces pareciera que el caudillismo todavía está presente en los análisis y que quisiéramos que alguien llegara a resolver el problema, pero como tú lo señalas, son muchos factores los que intervienen, incluyendo los internacionales, ¿no? Este mercado de la droga que describes, pues son cambios internacionales que nos afectan. Entonces, ¿qué tendría que haber sido diferente? Gracias. Pasamos a otra pregunta. Muchas gracias, Alberto. Muy bien, me sumo a las felicitaciones, muy claro y tesis muy provocadoras y además pues que nos logran dar cuenta del mapa que tenemos actualmente. Yo quería preguntarte una cosa muy puntual. En el sexenio de Calderón se crearon algunas figuras muy puntuales a propósito del derecho penal para perseguir al crimen organizado, y la promesa en ese momento pues era que
justo recuperar territorios y que dejara de permear en la política. Me refiero al arraigo, es decir, a la competencia de los ministerios públicos para, sin la orden de un juez, arraigar, detener, retener a una persona sin que estuviera detenida, una cosa absurda. También la prisión preventiva se consolidó en términos de crimen organizado para arbitrariamente o discrecionalmente utilizarla para combatirlo. Es decir, se habló en ese momento de dos modelos, un modelo de sistema penal acusatorio para todos los demás y un sistema exclusivo para la atención del crimen organizado que era absolutamente, sigue siendo absolutamente punitivista. La cuestión está en que en la actualidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó al Estado mexicano, por ejemplo, por ambas figuras, prisión preventiva y arraigo. Además de que sabemos los problemas de corrupción, ineficiencia, de infiltración de ese crimen organizado, no solo en las fiscalías y poderes judiciales locales, sino en el control de los territorios, como tú ya lo estabas diciendo. A lo que voy, esta es la pregunta puntual, ante esa pérdida de instrumentos punitivos y de control político y ante el avance del crimen organizado en el financiamiento de campañas, en el control territorial, en el chantaje a los partidos, la impunidad, etcétera, ¿qué opciones ves viables en términos de que no ocurra una crisis política o estamos pues prácticamente condenados a seguir la ruta de otros estados, especialmente sudamericanos como Colombia, Bolivia, Ecuador, vemos lo que ha pasado, incluso Perú, donde ya genera una crisis grave de gobernabilidad, el empoderamiento de este crimen organizado y la debilidad del Estado, del gobierno, de los políticos para enfrentarlo? Muy bien. No sé si hubiera algún otro comentario. Damos la palabra, Alberto. Muchas gracias. Excelentes las tres preguntas que me han hecho. Sobre el plan Puebla-Panamá, en efecto, hubo una intencionalidad en la época de Fox de, digámoslo así, de extender el Tratado de Libre Comercio hacia el sur de México y Centroamérica, entendiéndose que si no se hacía así, lo que íbamos a tener era justamente esta mayor división social, económica, regional y sobre todo no se iba a poder impedir la migración. El argumento era perfectamente lógico y cierto. El problema es que una cosa es plantearlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? La integración del sur requería que hubiese carreteras, ferrocarriles, puertos, porque si no las empresas que se instalaron en México para exportar a Estados Unidos tendrían costos monumentales, digamos, en el movimiento de sus mercancías. Y lamentablemente, si de algo carece México es de puertos funcionales, si de algo carece es de vías de comunicación funcionales, especialmente en el centro y el sur, y lamentablemente no se construyeron las vías adecuadas. Paradójicamente, el que está tomando cartas en el asunto es el actual gobierno. Al hacer el famoso tren transísmico, tratar de ampliar y modernizar los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, en el istmo de Tehuantepec, y al tratar de crear ahí polos industriales que sean lo que López Obrador mismo ha llamado la barrera a la migración, una barrera económica, ¿no? Una barrera donde se les ofrezca empleo y demás. O sea, curiosamente el plan de Fox lo está haciendo López Obrador. Y también la construcción de carreteras, el Tren Maya se puede leer en esa dirección, aunque no creo que sirva para eso, pero bueno, en fin, hay una intencionalidad, ahora sí, de sumar el sur a este proyecto de integración, ¿no?, económica. Ahora, el problema, insisto, es que no se logró. De hecho, hubo una completa ausencia de planificación y de recursos para un proyecto de inversión pública masiva en el sur, y también, por otro lado, hay que decirlo,
tiene esto mucho que ver con la capacidad de resistencia de los pueblos originarios en esas regiones del país. En Oaxaca, por ejemplo, la construcción del tren transísmico ha sido una batalla tremenda, o sea, porque los pueblos indígenas de Oaxaca, de la frontera entre Oaxaca, Veracruz y Chiapas, han planteado muchas resistencias muy diversas, mucho más fuertes que en la península de Yucatán. Y ahí tenemos una lucha de proyectos, un proyecto de desarrollo que debería de buscar la sostenibilidad ambiental, que insisten muchos grupos anclados en esas zonas, y la idea del capitalismo salvaje, llegando, colonizando nuevas zonas, que es lo que implica la construcción del tren. Entonces, tenemos, digamos, en el caso del sur y de Centroamérica, la falla completa de la integración a este proyecto. Y hay que entender en ese sentido que al capital extranjero pues no le interesa a él mismo desarrollar el país, lo que le interesa es aprovechar la mano de obra barata y la falta de regulación ambiental que hay en México y estar cerca de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y sí, todo el occidente y norte de México pues, está relativamente mejor comunicado y muy cerca de los Estados Unidos. Entonces, ¿para qué irse más lejos, ¿no? Si aquí se cuenta con esos elementos. Muy importante es la pregunta sobre el sistema de justicia penal, que en efecto lo puse ahí en la presentación y se me olvidó mencionarlo, pero es absolutamente central entender la falla, el fracaso de ese proyecto de reforma, que es el proyecto, digamos, más ambicioso que tuvieron los gobiernos de transición en este tiempo. Pero si ustedes se fijan bien, todo este proyecto de la llamada reforma penal estaba fallido de origen, porque paradójicamente quiso empezar por el final. O sea, en vez de empezar por el principio, o sea, las policías locales, las fiscalías estatales, lo que hacemos es una reforma de la justicia federal centralmente o de un esquema en donde los juicios orales se instauran como un mecanismo garantista al final de la cadena de la justicia. O sea, sin haber creado las policías de investigación necesarias a tal fin, sin haber fortalecido las fiscalías estatales y haber transformado la Fiscalía General de la República. O sea, empezamos por el final en vez de empezar por el principio. Muy pronto se dieron cuenta de esto los operadores de la reforma y empezaron a tratar de capacitar aceleradamente y francamente de una manera irresponsable a los fiscales y a las policías, y de pronto me acuerdo haber yo mismo asistido a algunos procesos de capacitación con 1000 policías, ¿no? Ahí que no tenían ninguna seriedad, ¿no? Fiscales que acababan de entrar a trabajar y acababan de salir de la escuela y no tenían la más remota idea de nada. O sea, claramente la improvisación, falta de planeación y completo error de diagnóstico en el caso de cuáles eran los problemas de la justicia en México tuvo como resultado el fracaso. Hay que decirlo con todas sus letras, no funciona. Y no funciona porque las policías siguen estando como antes, porque las fiscalías siguen estando como antes. Y digo, podemos decir que hay algunos nichos que han mejorado, pero digamos, en términos generales, las instituciones policíacas y de la fiscalía siguen tan catastróficas, tan inoperantes como antes. Y es ahí donde habría que haber empezado el proceso, no en otra parte. Y por otro lado, tampoco la reforma penal resolvió el problema histórico de haberle dado a la justicia federal pues casi el 90% del presupuesto público nacional para el Poder Judicial, cuando que en realidad atiende al menos del 10% de los casos. 90% de los casos, como lo saben todos los que estudian Derecho, pues son de la justicia local, ¿no? Son de competencia local. Y además el gobierno federal se ha quitado de encima todo aquello que es molesto, por ejemplo las desapariciones, las convirtió también en un delito del fuero común, de tal forma de que tampoco interviene el Poder Judicial Federal. Entonces resulta que el Poder Judicial Federal rico, poderes judiciales locales pobres, ¿no? Cuando que son los que tienen la mayor cantidad de trabajo que hacer. Entonces el mundo al revés, ¿no? El centralismo clásico, el poder del Poder Judicial Federal, sin haber considerado que lo que había que hacer era resolver el problema desde abajo. Entonces, esto es una clara muestra, la más clara de todas las muestras de cómo las reformas necesarias para crear un Estado de Derecho
fueron mal pensadas, mal implementadas y boicoteadas además por los propios actores políticos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hicieron los acuerdos entre la Federación y los estados para ir implantando gradualmente el nuevo sistema de justicia penal, pues los gobernadores lo que querían era el dinero que les iba a llegar para la modernización y empezaron a construir salas de juicios orales y cosas por el estilo, porque daban dinero, eran contratos, ¿no? Y de pronto tenemos salas de juicios orales sin jueces que supieran hacer eso, sin fiscalías que presentaran los casos, o sea, exactamente muy mexicano. ¿No? Todo, una simulación gigantesca cruzada básicamente por la corrupción y el oportunismo de los políticos locales. Entonces, eso, y creo que no nos hemos hecho cargo suficientemente de eso. Creo que no hemos hecho una crítica lo suficientemente radical de ese proceso. Y junto con eso vienen otras medidas que yo llamaría desesperadas, ¿no? Y contradictorias con el espíritu de la reforma fiscal, como es el establecer el arraigo, ¿no? Sin orden judicial, que es claramente violatorio de los derechos humanos y contrario al mecanismo garantista que estás instalando en la reforma penal, y la prisión preventiva oficiosa, que debió haber desaparecido casi totalmente, no, queda ahí e incluso gobiernos posteriores la van incrementando precisamente ante la desesperación de que ninguna fiscalía puede construir ningún caso, ¿no? Entonces, creo yo que este fracaso de la reforma penal es el más grave tal vez de todos, los que han tenido los gobiernos de la transición y el actual también. Y finalmente, lo que preguntaba Elizabeth, muy interesante, ¿qué tendría que haber sido diferente? Híjole, pues casi todo, ¿no? Podríamos decir. Pero a ver, en realidad México ha tenido varios problemas, ¿no? Estructurales en la transición. El primero fue que tuviéramos una oposición al régimen priista dividida en dos frentes, ¿no? El PAN en la derecha y el PRD en la izquierda. Y el PRD era un partido no de izquierda, sino un partido nacionalista, cardenista, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas era su líder y López Obrador es un cardenista. Se olvidó de eso porque se peleó con Cuauhtémoc, que no quiere usar la palabra cardenista, pero es su proyecto, su espíritu, su ideología es esa. Entonces, no tenemos izquierda, tenemos una especie de nacionalismo revolucionario tardío que quisiera volver al viejo orden, por decirlo de alguna manera. Eso es la izquierda. Y la izquierda se nos desapareció en México. No hay izquierda de veras. No hay algo parecido al PT de Brasil, no hay nada parecido a las múltiples izquierdas chilenas, no hay nada parecido a una izquierda moderna, por decirlo de alguna manera. Desapareció. Fue absorbida completamente por el PRD y puesta bajo control del nacionalismo revolucionario. En el caso del PAN, que era un partido, ese sí más o menos democrático, liberal, lo que tenemos es que la llegada al poder les hizo muchísimo daño a los panistas, ¿no? O sea, en vez de llevar la moralidad cristiana, católica que portaban históricamente como proyecto, se convierte más bien su práctica, una práctica tan oportunista y tan poco ética como la de los demás partidos. Y hay una transformación interna dentro del PAN, ¿no? La vieja guardia panista va desapareciendo y quienes toman el control del PAN ya es una generación totalmente distinta, para quienes la ideología liberal y los principios democráticos del pasado realmente son letra muerta. Entonces, problema inicial, una derecha y una izquierda, entre comillas, dejan en el centro al PRI, y el PRI es el factor de gobernabilidad, o sea, porque ni este pueden tener mayoría, entonces para tener mayoría en la Cámara hay que aliarse con el PRI. Entonces el PRI chantajea y va negociando a veces con el PAN, a veces con el PRD, de acuerdo a lo que le interesa al PRI. Y el PRI además mantiene un gran poder territorial. En pocas palabras, el primer problema de la transición, el más grave de todos, es que el viejo partido del régimen autoritario mantuvo un enorme poder de veto. El único equivalente posible a esto en América Latina es el caso de Chile, ¿no? En Chile, en 1980, sale Pinochet del poder, ¿no? Porque perdió un referéndum que pensó que iba a ganar, pero creó su propia constitución, la de 1980, para que el ejército permaneciera en el poder y creó un sistema que se llama binominal de representación parlamentaria, que garantizaba que por cada lugar de la izquierda, también una izquierda muy vaga, habría un escaño de la derecha.
nunca habría mayoría de izquierda, según el sistema binominal. Entonces, eso quiere decir que Pinochet dejó una herencia que le permitió durante otros 10 años seguir controlando de facto el poder a la coalición de derecha, ¿sí? Aún en la democracia y aún con gobiernos demócratas, cristianos y socialistas. Fue hasta 1990 y de ahí en adelante que poco a poco se logran ir echando abajo las restricciones que puso Pinochet, y hasta una reforma constitucional mayúscula que hizo en 94 Lagos, en Chile, es que ya se quita el sistema binominal y empieza a haber ya una democracia más normal, y por fin se retiran los controles que el viejo partido autoritario tuvo sobre esos 15 años de transición democrática. Bueno, aquí en México estamos en la misma. El PRI ha mantenido el control de la política para todo fin práctico, todo el tiempo. Porque con Fox y con Calderón, de hecho, el PRI cogobernó y a veces gobernó por completo, digamos, en esos dos gobiernos panistas. Luego gobernó directamente con Peña Nieto. O sea, no se fue el PRI. Y hoy todavía el PRI está aquí, ¿no? Y sigue estando, y paradójicamente aparece como una opción en una condición específica única, histórica que tenemos en este momento. Entonces, la paradoja de la transición mexicana es que nunca logramos deshacernos del régimen autoritario, ¿sí? Entonces, bueno, no se pudo, así sucedió. O sea, ¿qué hubiera sido lo ideal? Lo ideal fue algo que planteó Porfirio Muñoz Ledo hace 25 años, que era una gran alianza PAN-PRD para deshacerse del PRI. Entonces, que cogobernaran con Fox y con López Obrador en la Ciudad de México, cogobernaran, le dieran varias hectáreas de Estado al PRD y que hicieran una transformación constitucional que quitara una serie de principios que le permitían al PRI sobrevivir y le pusieran un tremendo control a los gobernadores priistas. Ese era el proyecto de Porfirio Muñoz Ledo, y dentro de una serie más amplia, mucho más amplia de reformas que le llamó la reforma del Estado. Eso hubiera sido lo ideal. Pero ¿qué pasa? Cuauhtémoc Cárdenas no quería saber nada de Fox y el bigotudo ese ranchero que es neoliberal, ¿no? Y a su vez mucha gente del PAN pues también abominaba, no de Cárdenas, sino de López Obrador, ¿no? Que ya estaba gobernando la Ciudad de México. Entonces no era posible, esa alianza no fue posible, y sin esa alianza era para deshacerse del PRI y que de ahí en adelante hubiera una derecha y una izquierda, ¿no? Un sistema de dos partidos, ¿no? Está la gringa, vamos a decirlo así, y entonces ya derecha, izquierda, y ahí nos vamos alternando. Eso era un poco la idea de Porfirio Muñoz Ledo. Fracasando ese proyecto por falta de voluntad política y de inteligencia y de perspectiva estratégica, pues le dejaron todo el terreno al PRI para seguir gobernando, de facto. Esa era la primera de las cuestiones que no pasaron. La otra cosa que no pasó es entender que el reto del crimen organizado era un reto existencial para el Estado mexicano. No era una cuestión secundaria, ¿no? Minoritaria. El reto del crimen organizado es un reto al poder del Estado, de un Estado frágil, ahí fragmentado, como lo he descrito antes. Entonces, Calderón trató de hacerlo mediante la fuerza bruta, el ejército, la guerra contra las drogas, etcétera, sin darse cuenta de que pues eso no podía ser una solución, ¿no? Porque al final de cuentas las condiciones locales que permitían el despliegue criminal continuaban existiendo. Y lo mismo ha aprendido López Obrador ahora también, que ha seguido la misma vía. Es otra copia de Calderón también, ¿no? La militarización de la seguridad pública. Y bueno, ya también hemos aprendido ahora que eso tampoco no funciona. No funcionó entonces y no funciona ahora. Entonces, creo que tenemos que entender que nadie de la clase política mexicana entendió el tamaño de ese reto, ¿no? Que es lo que yo creo que hay que tener muy, muy en claro, ¿no? En estos tiempos. Y finalmente, la tercera cuestión que me parece muy importante es que los intelectuales y la sociedad civil prodemocrática no entendimos tampoco lo que estaba pasando, nunca lo entendimos bien. Surgió toda una nueva profesión académica masiva, los especialistas en elecciones. ¡Qué bárbaro! Somos el país con el mayor número de especialistas electorales del mundo, probablemente, ¿no? O sea, si lo vemos per cápita en la academia mexicana,
hay más especialistas electorales en las universidades públicas y privadas mexicanas que per cápita que en ningún otro país. Una cosa increíble, ¿no? Le dedicamos a eso un esfuerzo, dinero y demás, entendiendo el sistema electoral como si fuera un sistema aislado del resto de la sociedad y de la política, ¿no? Error también ahí monumental. Y justamente por eso desatendimos los temas centrales de construcción de instituciones estatales democráticas, particularmente el sistema de justicia, absolutamente central, pero junto con eso, cómo mantener realmente la autonomía de los supuestos órganos autónomos y cómo, ante todo, lograr que hubiera algún control democrático ciudadano sobre el ejercicio del poder. No construimos eso tampoco. De manera que mucho de la intelectualidad de la sociedad civil pues, se dejó llevar por la comodidad muy agradable por lo demás, de que el INE y los gobiernos nos convocaban, platicaban con nosotros, nos financiaban proyectos, congresos, reuniones, etcétera. Y pues sí, fueron años felices para nosotros, hay que decirlo, yo me incluyo, porque hubo mucho financiamiento para hacer diversos tipos de investigaciones, eventos, libros, etcétera. Y la verdad, además, sí se construyó un modelo poco conveniente de construcción institucional en caso del IFE y del INAI, ¿no? La verdad es que sí son aparatos monstruosos, no, son demasiado grandes, sí tienen privilegios los dos, y creo yo que esto, no haberlo parado a tiempo o no haberlo reformado a tiempo, también fue un error que cometimos todos, ¿no? Los propios dirigentes del INE y del INAI y los actores de la sociedad civil y todos los intelectuales críticos, se nos olvidó que había que evitar que estos organismos tan centrales para la democracia también tuvieran su propia deriva de inmoralidad. No porque fueran corruptos directamente, sino porque es un poco inmoral gozar de una serie de privilegios y tener una serie de recursos que eran más importantes de aplicar en otras esferas de la vida pública, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso es lo que no pasó. Y como no pasó, estamos como estamos, ¿no? Y en efecto, estamos en una situación muy complicada hoy. México vive una verdadera crisis política, una crisis, ahora sí, de la democracia, que no es de hoy. He tratado de explicar que es un largo proceso, de una crisis casi permanente, con distintas fases, pero que está agravada, ¿no?, terriblemente. Y bueno, nos toca ahora hacernos cargo de esa situación, ¿no? Pero antes que nada tenemos que entender qué pasa, porque a mí lo que me preocupa es que seguimos sin entender qué pasa, ¿sí? Y me permito ahí hacer una crítica, por ejemplo, a mi amigo Lorenzo Córdoba, que estuvo aquí con ustedes hace unos días, y él habla como si todos los males vinieran de este último gobierno, todo tiene que ver con eso, ¿no? Y el INE es casi una institución angelical, ¿no? No. La falta de autocrítica de Lorenzo y de la gente en general del INE me parece imperdonable. Habría que haber reconocido que hay responsabilidad compartida, digamos, también de parte de ellos mismos y de cómo se organizó y se institucionalizó el INE, ¿no? Por lo demás, cooptado por los partidos políticos. Entonces, creo yo que estamos en un punto en donde sí tenemos que reflexionar y nos toca a nosotros, universitarios, tratar de encabezar este acto de reflexión colectiva. Muchas gracias, Alberto. Y yo creo que cierras con un punto muy importante, el tema de la autocrítica. Qué importante en todos los sectores el que tengamos esta experiencia de autocrítica que muchas veces vela por su ausencia, empezando también por la academia. Cómo conocemos nuestra historia, cómo la releemos, cómo pensamos sobre ella y cómo somos críticos también como actores de esa historia. Entonces, muchísimas gracias y a todos, a todas, les doy las gracias por estar aquí. La verdad es que ha sido muy nutrido, muy importante este tipo de seminarios, además en una coyuntura política como la que estamos viviendo en estos momentos. Y nada más recordarles que si alguien no ha escaneado el código QR, lo puedan hacer para que puedan meter sus datos, ya que se les dará constancia a aquellos que hayan ido a 4
de las diferentes conferencias que se han estado dando. Y al mismo tiempo quiero invitarlos para que como nos quedamos todavía con más hambre de conocer más, al miércoles 3 de abril, para que lo vayan anotando, tenemos nuestra siguiente conferencia, que es el populismo, la violencia y el futuro de la democracia en México, que lo tendremos en el Auditorio W, es el auditorio de posgrados, a las 6 de la tarde. Entonces, el miércoles 3 de abril nos vemos por ahí a las 6 de la tarde, Auditorio W. Sin más, muchísimas gracias, Alberto. Un último anuncio. Ese mismo día, el 3 de abril, a las 4 de la tarde, va a haber un seminario internacional sobre la politización del Poder Judicial, a propósito de lo que hemos discutido, de lo que mencionó Jesús hace un momento. Les invitamos porque vamos a analizar esta propuesta de López Obrador de elegir a los miembros de la Suprema Corte y vamos a ver cómo en el contexto internacional se ha discutido este fenómeno. Y vamos a tener invitados de muy buen nivel, de Bolivia y de Brasil, a las 4 de la tarde. Ese no sé en qué auditorio va a ser, por cierto. Bueno, pero ahí lo buscan ustedes, está anunciado aquí en el campus. Así que ese día va a ser una doble jornada, ¿no? Vayan el de las 4 y luego van el de las 6. Un maratón, pero un maratón imprescindible para entender lo que nos pasa el día de hoy, el 3 de abril. Muchas gracias. Muchas gracias. Romana, y gracias. Gracias a todos, bonita tarde. Hasta luego.